Esta primera imagen nos muestra el ingreso de Jesús a la ciudad de Jerusalén. Esto pasó una semana antes a la resurrección, es decir, lo que nosotros conocemos como el Domingo de Ramos. Ese día Jesús entró sobre un asno, sobre un pollino, cumpliendo la profecía de Zacarías 9:9, que avisaba acerca de un rey justo, salvador y humilde. Sin embargo, recibió críticas de los referentes judíos por no callar los elogios del pueblo. La respuesta de Jesús fue muy clara: si estas personas se callan, las piedras mismas van a alabarme. Estos judíos perdieron la oportunidad de alabar al Salvador. Hoy nosotros, con todo el panorama de lo que pasó después, tenemos que preguntarnos: ¿también vamos a perder la oportunidad de alabar al Salvador? El lunes siguiente arrancó con todo. Muy lunes diríamos hoy en día, esa sería nuestra frase. Jesús llegó al templo y reprendió a aquellos que de manera deshonesta realizaban negocios en el lugar donde la honestidad debía ser primordial. Básicamente Jesús limpió su casa, el templo donde se debía adorar a Dios. Es interesante que 2 Corintios capítulo 6, versículo 16, dice que nosotros somos el templo del Dios viviente. Quizás entonces, como templo de Dios, es momento de permitirle a Jesús que haga la misma limpieza que hizo en aquel templo en nosotros. El día martes pasaron varias cosas, incluso hasta hubo mensajes apocalípticos. Pero esta vez Jesús atendió exclusivamente a los legalistas y les brindó una serie de declaraciones particularmente dirigidas a ellos. Tanto fariseos como saduceos cuestionaban la autoridad que Jesús ostentaba y buscaban hacerle tropezar planteando situaciones capciosas. Jesús dominó cada una de esas conversaciones y los confrontó con el verdadero problema que expuso en el versículo 17. Ellos habían desechado la piedra angular, es decir, la base de la verdadera salvación. Como afirma Hechos capítulo 4, versículo 11 y 12, Jesús, la piedra que fue rechazada por los judíos, es hoy el único nombre en el cual tenemos salvación. No hay registro de qué hizo Jesús el miércoles o de dónde estaba, pero sí de uno de sus cercanos, de Judas Iscariote, quien buscó a los referentes judíos y se postuló para traicionar a Jesús. En la narración de Mateo 26:50, cuando Jesús está llegando al huerto de Getsemaní, Jesús lo encara y le pregunta: amigo, ¿a qué vienes? Jesús sabía que iba a traicionarlo y aún así lo llamó amigo. Esto no afectó a Judas. El por qué lo hizo no lo sabemos, solo sabemos que Judas actuó de propia voluntad y que recibió dinero por aquella traición. El día previo a la crucifixión comenzó con los discípulos buscando dónde celebrar la Pascua y terminó con el arresto de Jesús. En el medio lo que ya sabemos: la última cena, el paseo en el huerto de Getsemaní, la traición de Judas, el abandono de parte de los discípulos y la negación de Pedro. ¡Qué grupo de confianza el que tenía Jesús! Lo curioso es que horas antes, todos y cada uno habían prometido estar con él hasta el final y hasta las peores consecuencias. Pero tenemos que preguntarnos, nosotros, ¿hubiéramos actuado diferente? Si es así, hoy tenemos la posibilidad de demostrarlo a través de una vida digna de Jesucristo. Llegó el viernes y Jesús lo supo. Un largo y fatídico viernes. 6 juicios en total, 3 frente a los judíos, donde fue acusado injustamente, y 3 frente a los romanos, donde resultó inocente. Aún así, prevaleció la soberbia voluntad de los principales sacerdotes, que era la crucifixión. En medio de tanto drama, el ladrón crucificado a la derecha de Jesús reconoció la situación, comprendió a Jesús como su único posible salvador y clamó por su perdón. Jesús, aún en su agonía, mostró su compasión diciendo: hoy estarás conmigo en el paraíso. El único registro del sábado está en Lucas 23:56. Los discípulos descansaron conforme al mandamiento del día de reposo. Pero al amanecer del domingo, muy de mañana, las mujeres que habían ido a visitar la tumba recibieron la mejor noticia: Jesús había resucitado. Ese día Jesús se apareció repetidas veces, dejando evidencias de lo que había hecho. La pregunta de los ángeles entonces aún sigue vigente hoy: ¿por qué buscar entre los muertos al que vive? Jesús resucitó y este domingo de Pascua nos recuerda lo que él mismo explicó a sus discípulos
en el versículo 45 y 47. Así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. La crucifixión de Jesús es uno de los acontecimientos históricos más comentados y tratados en libros, conferencias y hasta en películas. Puede que esta sea la razón por la que nos hemos acostumbrado a leer o a escuchar la historia de la muerte de Jesús, perdiendo hasta cierto punto de vista la sensibilidad de entender y apreciar la inmensidad de su sacrificio. La muerte de Jesús fue muy dolorosa y humillante. La crucifixión se reservaba para los peores malhechores y se aplicaba el castigo con contundencia y con crueldad. Sin embargo, aún en medio de ese marco tan horrendo, hubo algunos sucesos impresionantes que dejaron claro que Jesús no era un ser humano cualquiera. El Dios encarnado, con el propósito específico de salvar y redimir a la humanidad. La muerte no impediría que su propósito se cumpliera. Veamos algunas de las cosas asombrosas que pasaron en aquel día, mostrando que la muerte de Jesús era una muerte sin igual. Los dos sucesos más impactantes, en primer lugar, a mi punto de vista, la actitud de perdón del Señor Jesús. Cuando llegaron, dice la palabra de Dios, al lugar llamado de la calavera, allí le crucificaron, junto con dos criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y el Señor allí en Lucas capítulo 23, versículos 33 y 34, nos dice: Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aún en medio de tanto dolor, horror y humillación, Jesús escogió perdonar a los que le crucificaron. Jesús mostró su amor y compasión hasta el último momento de su vida terrenal. Él podía haber pedido a Dios que enviara fuego o venganza sobre los verdugos, pero no lo hizo. Él escogió perdonar. Y es que la cruz trata precisamente de eso, del perdón de Dios para la humanidad, del perdón de Dios para vos y para mí. Gracias a la muerte de Jesús, aquel Cordero perfecto, como dice Juan 1:29, ya no tenemos que pagar o morir eternamente por nuestros propios pecados. Basta con creer que el sacrificio de Jesús es válido para nosotros, aceptarle en nuestros corazones como Señor y Salvador y vivir para Él. Somos perdonados y reconciliados con Dios a través de Jesús. Querido, cuánta gracia y cuánto perdón. En segundo lugar, la muerte no pudo retener a Jesús. Él resucitó, tal como había sido profetizado allí en el Salmo 16 y también en Mateo capítulo 16. Jesús resucitó, la muerte no pudo retenerlo, no acabó con él, no fue el fin de todo. Y es gracias a la victoria de Jesús sobre la muerte que nosotros, los que creemos en él, también gozaremos de la vida eterna con él. Dice allí la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 15, versículos 20 al 22, que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicia de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos, pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Pero hubo otros acontecimientos importantes. En primer lugar, quisiera recordarte que hubo oscuridad sobre la tierra. La Biblia nos dice que mientras Jesús estaba en la cruz, hubo un tiempo de oscuridad. Desde el mediodía y hasta la media tarde de aquel día, la tierra quedó absolutamente oscura. Allí lo vemos en Mateo capítulo 27, versículo 45. En Lucas capítulo 23 nos dice que el sol se ocultó. Al parecer hubo algo similar a un eclipse solar, aunque fue más largo de duración e inexplicable hasta el día de hoy.
La naturaleza no permaneció indiferente ante la muerte de Jesús. El Cordero perfecto, a través del cual hemos sido redimidos, estaba muriendo. Y la naturaleza, al ver semejante acontecimiento, enluteció. Si miramos las plagas que Dios envió a Egipto en el Antiguo Testamento, vemos allí en Éxodo capítulo 10 que a la 9ª plaga fue una gran oscuridad sobre la tierra. Después de esa plaga vino la muerte de los primogénitos de Egipto, país donde el pueblo de Israel había pasado muchos años de esclavitud. Y destaca que solo sobrevivieron a esa plaga los hijos del pueblo de Israel, porque Dios les había dado instrucciones precisas de pintar con la sangre de un cordero macho y sin defecto los 2 postes y el dintel de las casas donde ellos estaban refugiados para celebrar la primera Pascua. Esto está allí en el libro de Éxodo, en el capítulo 12. Gracias a esa señal, ellos no sufrieron la muerte de sus hijos. Otro acontecimiento importante tiene que ver con que el velo del templo de aquel tiempo, del tiempo del Señor Jesucristo, se rasgó en 2. Es otro suceso inexplicable durante la crucifixión del Señor Jesús. Que este velo se rasgara por la mitad justo en el momento cuando Jesús expiraba. Ese velo grueso y pesado separaba el lugar santo del lugar santísimo. El lugar terrenal donde moraba la presencia de Dios, al que solo podía entrar el sumo sacerdote. Dice allí en Mateo capítulo 27, entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. En ese momento la cortina del santuario se rasgó en 2, desde arriba y hasta abajo. El velo rasgado simbolizó el acceso directo que tenemos ahora a la presencia de Dios gracias al sacrificio del Señor Jesucristo. Solo a través de Él tenemos acceso a Dios y al perdón de nuestros pecados. Él se ofreció como Cordero perfecto para que por medio de Él podamos tener paz con Dios. En efecto, Cristo no entró en un santuario, dice la palabra, hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. No entró en el cielo para ofrecerse vez tras vez, como el sumo sacerdote entra en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Si así fuera, dice la palabra, Cristo habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Pero también dice la palabra que al contrario, ahora, al final de los tiempos, se ha presentado una sola vez y para siempre a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Hubo otro acontecimiento importante. La tierra tembló. El Evangelio de Mateo también menciona que hubo un gran temblor en la tierra, tan fuerte que las rocas se partieron. Vemos una vez más que la naturaleza reacciona con fuerza ante la crucifixión del Señor Jesucristo. Y agrega un detalle no menor, que se abrieron los sepulcros y resucitaron algunos de los santos. Debido al temblor tan fuerte, se abrieron los sepulcros. Pero lo más asombroso es que resucitaron muchos santos, o sea, gente temerosa del Señor que había estado muerta hasta ese día, pero que ahora estaba viva. Por lo general esto no ocurre cuando hay un temblor en la tierra. Solo el poder de Dios puede resucitar a los muertos. Dice la palabra que se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron, salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Esto está allí en Mateo capítulo 27. Vemos que después de la resurrección de Jesús, estas personas se aparecieron en la ciudad y muchos les vieron. La Biblia dice que eran santos, gente que amaba y servía a Dios. Ahora también tenían una nueva oportunidad de dar testimonio del gran poder de Dios sobre la muerte física y sobre la muerte espiritual. Y déjame concluir meditando en la importancia de la resurrección de Jesús, al ver la reacción del centurión y otros que estaban allí presentes.
Lo más maravilloso, queridos, que puede ocurrir es la transformación de un corazón. El mayor de todos los milagros es ver una vida cambiada al tener un encuentro con Jesús. El mismo centurión, aquel que había sido escogido para supervisar todo lo que sucedería, tal como debía ser durante la crucifixión de Jesús, no pudo resistirse ante el poder del amor redentor de Dios. Dice allí en Lucas capítulo 23, versículos 46 al 48, entonces Jesús clamó con fuerza, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. El centurión, al ver lo que había sucedido, alabó a Dios y dijo, escucha bien, verdaderamente este hombre era justo. Entonces los que se habían reunido para presenciar aquel espectáculo, al ver lo ocurrido, se fueron de allí, golpeándose el pecho. El centurión alabó a Dios. Él se dio cuenta de que Jesús no era un hombre cualquiera. Sabía que Jesús había muerto sin merecerlo y que lo había hecho por amor a la humanidad. Tanto el centurión como otros que habían presenciado la crucifixión de Jesús notaron algo diferente en Jesús y quedaron impactados. Sus vidas, a partir de aquel momento, ya no serían igual. Así es, cuando tenemos un encuentro con el Cristo crucificado, aquel que murió por cada uno de nosotros, no podemos seguir igual. Su sangre nos limpia de todo pecado y gracias a él disfrutamos la vida eterna. Y en virtud, dice la palabra de Dios allí en Hebreos 10:10, y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Querido, en este día, quiero hacerte una pregunta muy simple y directa. Si aún no has tenido un encuentro personal con el Cristo crucificado, con el Cristo que puso su vida por ti, con el Cristo resucitado, con aquel que fue al lugar de los muertos, con aquel que fue depositado en un sepulcro, pero con aquel que resucitó al tercer día mostrándose vivo y apareciendo a más de 500 personas antes de ascender a los cielos y dejarnos aquella promesa gloriosa de que un día volvería para buscarnos a cada uno de nosotros. Si aún no has tenido un encuentro personal con este Cristo crucificado, ¿no te gustaría tenerlo hoy? ¿No te gustaría aceptar ese sacrificio hecho en tu favor? ¿No te gustaría recibir ese pago propiciado en tu favor ante Dios por tus pecados? Para que por medio del sacrificio, del pago, de la obra del Señor Jesucristo, seas salvo de las consecuencias de tu pecado y puedas tener una relación con Dios y vida eterna en el cielo. Querido, la invitación de Dios en este día es clara. La palabra de Dios nos invita a venir a Él, a tener un encuentro personal con Cristo para ser salvos. Dice la palabra de Dios en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. ¿Quieres ser un hijo de Dios? ¿Quieres tener el perdón de pecados, la salvación y la vida eterna? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y si ya tenés a Cristo como tu Salvador, este es un buen tiempo para darle gracias por ese sacrificio hecho una vez y para siempre por cada uno de nosotros. Ese sacrificio esperanzador que aún en medio de los tiempos nos mantiene expectantes y confiados, sabiendo que venga lo que venga, suceda lo que suceda, estamos en sus tiernas manos y nuestras vidas están preservadas desde hoy y por toda la eternidad. Que Dios te bendiga.